Este vídeo lo voy a empezar sin ningún saludo porque creo que la ocasión lo merece. Y es que quiero contar una experiencia que tuve ayer que realmente fue muy reveladora y que ha cambiado, creo que capaz permanentemente, mi manera de percibir el mundo, la vida y, no sé, simplemente la manera de vivir y de entender las cosas que vivo, capaz. Ha cambiado mis opiniones en absolutamente todo, ha hecho que me cuestione todo lo que daba por sentado. Por lo tanto, creo que es algo que quiero compartir. Con esto no estoy incitando a nadie a consumir ningún tipo de sustancia, porque como voy a explicar más adelante, he conseguido llegar a este proceso a través de el uso de sustancias psicodélicas, en este caso de las trufas de psilocibina, con una dosis de 7 gramos. Como habréis visto por el vídeo anterior que subí, la había hecho 2 veces microdosis y os conté en el vídeo anterior los efectos de las microdosis, que en este caso eran de 1 gramo. Sé que la microdosis, por norma general, perdón, suele ser bastante más pequeña, pero a mí con 1 gramo me dio unos efectos bastante leves. Pero es verdad que los efectos de esta vez fueron mucho más intensos, empezando porque se me dilataron un montón las pupilas, efecto que anteriormente no se había presentado, y notaba como que mi mente estaba completamente abierta. Y con abierta me refiero a que parecía que había vuelto a mi funcionamiento primordial, a mi funcionamiento primordial, perdón que no me salía la palabra. Y mi mente volvía a estar programada como la mente de un niño, con la capacidad de aprenderlo todo desde cero, con la capacidad de aprender nuevas opiniones, de romper todas las matrix de las que somos presos diariamente y de realmente construirte desde cero y programarte con todas las creencias, valores y opiniones que tú realmente quieres tener. Os voy a contar, esta es un poco la introducción, sé que todo suena muy disperso, pero es que realmente cuesta llevar la experiencia que vives en ese momento al mundo real, ya a lo terrenal. Como explica Soy una pringada en el vídeo donde cuenta su muerte del ego con el DMT, que imagino que es bastante distinta de todos modos con el DMT, pero ella cuenta que muchas de las cosas que vio en el plano del DMT le cuesta contar cómo son o describirlas en el plano real, y yo creo que eso es porque lo que ocurre en el plano tanto de la psilocibina como del DMT es puramente de ese plano, y sí que te puede dar lecciones aplicables a tu vida cotidiana y te puede cambiar tu opinión en ciertas cosas que vives en tu día a día, pero sin embargo hay cosas que ves estéticamente y tal y visualmente que no eres capaz de explicar cuando se te acabe el viaje y vuelves al mundo real. ¿Qué más quería comentar? Es totalmente cierto que el viaje cambia mucho cuando tienes los ojos abiertos que cuando tienes los ojos cerrados. Cuando tienes los ojos abiertos ves lo que hay. Sí que es verdad que percibes capaz ciertos mensajes subliminales que normalmente no escucharías en las canciones. Percibes sensaciones, vibras, notas la energía fluyendo por tu cuerpo, pero sí que con los ojos cerrados el viaje se amplifica muchísimo, todo se vuelve mucho más infinito, todo se vuelve mucho más relativo. Yo la verdad es que vi cosas que deben estar en el fondo de mi conciencia, porque vi yo siempre he sido una persona muy obsesionada con la estética visual y una persona bastante observadora, entonces es como que me vinieron a la cabeza ciertas figuras o ciertos efectos visuales, ciertas percepciones estéticas que yo tenía en mi infancia de cosas que podría haber absorbido de mi entorno, como ciertas figuras que había visto en un cuadro que estaba colgado en la casa de mi abuela. Eh, Capaz la pantalla de un Tamagotchi o de una Nintendo, pero vista como desde fuera, visto como el mundo con el marco o con la forma de la Nintendo en sí. No sé, vi cosas muy raras, que muchas de ellas a las que no les encuentro un significado. Y también vi muchos como fractales
Escuché incluso voces de personas de mi familia en un momento que estaba sonando una canción. Escuché como la voz de mi padre mezclada con las voces que cantaban la canción, también cantando, y fue bastante perturbador. Eh, Me cuestioné todo, todo, todo lo que hago diariamente a nivel de comportamiento. Entendí que todos formamos parte de una misma cosa, y no solamente lo entendí a la teoría, sino que lo sentí. En ese momento era como que tenía mucha más empatía para entender a ciertas personas de mi familia cuyo comportamiento hasta el día de hoy no conseguía entender, o me parecía egoísta. Lo entendí perfectamente. Pude, creo, realmente llegar a conectar con la persona que yo fui cuando era un niño, y que por ciertos traumas y por ciertas experiencias se había ido bloqueando y bloqueando y encerrándose en sí mismo. Y creo que sí que noté un poco a nivel metafórico cómo se caían todas las máscaras que yo había ido construyendo para esconderme y para no mostrar, por miedo a mostrarme tal y como soy. Y al caerse esas máscaras pude sentirme 100% yo, libre, actuando como realmente quería actuar y no condicionado por las convicciones sociales. Tengo más claros que nunca mis propósitos después de esto, porque es como que se te enseña de lo que eres capaz y por fin confías en ti, porque sabes que todos formamos parte. El preciso hecho de que sepas que todos formamos parte de una misma fuerza, y que dirigiendo tu vida hacia el camino que tú quieres y haciendo lo que a ti te gusta y trabajando en ser libre, precisamente lo que estás haciendo es aportar más fuerza a esa fuerza común, me dio mucha tranquilidad y muchos ánimos para seguir adelante con mis proyectos, y más que nunca haciendo cosas que sí que me llenan y me hacen feliz, y, y que hago por voluntad propia y no porque nadie me las haya inculcado o porque nadie me haya hecho creer que las necesito. También he decidido desapegarme de muchas cosas materiales y aprender a vivir con mucho menos. Y algo que he notado casi inmediatamente al día después es que soy mucho más agradecido con todo, con mi trabajo. Estoy agradecido, en vez de quejarme por tener que trabajar duro y tal, estoy agradecido por tener un trabajo, una fuente de ingresos que me permita mantenerme y proporcionarme el dinero que me sirva para poder moldear mi vida a mi gusto. Y sencillamente quería compartir esta experiencia con todos vosotros, todas vosotras, porque yo antes de esto estaba muy perdido. La verdad es que estaba pasando por una época de mi vida de un vacío existencial increíble, mucha frustración. Yo creo que estaba, no estoy bromeando, estaba al borde de caer en una depresión, tenía mucha ansiedad, estaba muy ofuscado con mi trabajo y realmente no veía una salida. Y ahora he visto que todo, prácticamente todo lo que te surge a nivel diario, a nivel de complicaciones, te lo estás generando tú mismo con tu mentalidad y con los bloqueos mentales que tú mismo te pones y con el autosabotaje. Y que una vez eres capaz, también me enseñó ese viaje que estamos metidos en muchas Matrix distintas, dentro de una misma Matrix creada por la sociedad. Estamos metidos en 1000 Matrix diferentes. Dices que estás adicto al móvil, a las redes sociales, pero luego también estás metido en la Matrix de tendría que ser tu comportamiento para ser un miembro correcto de esta sociedad. Y luego también los prejuicios que tienes sobre las cosas de, por ejemplo, me vino mucho la idea de que tenemos muy inculcado cómo se tiene que comportar la gente mayor, como que incluso existe ropa para gente mayor, como que tenemos una idea de que la gente al convertirse en gente mayor no es capaz de seguir haciendo las cosas que hacía, sino que les tenemos que relegar a que hagan cosas de gente mayor y cosas que se atribuyen a ellos. Y eso me hizo pensar también en lo cruel que es la sociedad con nuestros ancianos y lo incomprensiva que es y el edadismo que hay. No sé, simplemente fue una experiencia muy enriquecedora en muchos aspectos. No voy a dudar en volver a repetirla más adelante, aunque por ahora quiero dejar unos días de margen porque la verdad es que fue una experiencia muy intensa.
realmente cuando cerraba los ojos y me venía todo eso a la cabeza y escuchaba todos esos mensajes subliminales en las canciones, todos esos ruidos, por un momento pensé que estaba perdiendo la cabeza completamente y que no podría volver a la normalidad. Y la verdad es que es una experiencia que puede ser un poco abrumadora y un poco aterradora si no tienes un control mental muy grande. Te aconsejo mucho que vivas esa experiencia rodeado de gente que te transmita seguridad y que te pueda cuidar en caso de que sea necesario. Y si es posible que además sea gente que haya vivido experiencias similares y que entienda un poco del tema mucho mejor. Y nada, os quería dejar esto por aquí. Espero que os haya servido de algo mi experiencia y nos vemos pronto por el canal.